Cuando un paciente llega a nuestra cabina con un proceso de acné, yo tengo que tener mucha claridad de la condición de mi paciente, la patología que realmente está presentando, porque el acné es una enfermedad, es una patología inflamatoria crónica de la piel, y se dice crónica porque aunque nosotros podemos tener una muy buena resolución, el paciente puede recaer nuevamente si no continúa con sus cuidados y ajustes en sus hábitos y sus cuidados diarios. Si yo no tengo conocimiento de qué es el acné, cuál es su clasificación, la edad en la que se encuentra mi paciente y cómo la edad también influye en ciertos factores, cuál es su estilo de vida, a qué se dedica y por qué se está desencadenando, probablemente no voy a tener un buen resultado en mi tratamiento de cabina. Manejo de acné no es simplemente que el paciente llegue a cabina y yo voy a oprimir, voy a drenar y listo, el paciente se fue y nos vemos en una próxima sesión para hacer lo mismo. ¿No les ha pasado que llega un paciente de acné y en su segunda sesión llega más brotado? ¿Les ha pasado que hacen los procedimientos de extracción y el paciente vuelve y sigue estando congestionado? Si esto pasa es porque realmente no estoy teniendo una modificación en la estructura pilosebácea y no estoy teniendo ningún resultado. Yo le digo a los pacientes, tratar acné no es hacer limpiezas. Tratar acné va mucho más allá de un proceso de solo limpieza y extracción, y quiero mostrarles un poco de lo que es el manejo de acné y cómo puedo yo combinarlo para que mi paciente tenga un mejor resultado. Por eso el día de hoy les traemos práctica en vivo, porque quiero mostrarles también cómo poder manipular las lesiones, cuáles puedo manipular y cuáles no, y de qué forma debo hacerlo para evitar complicaciones. ¿Listo? Esto es una perla que les vamos a dar la noche de hoy, que está explicada muy a profundidad en el entrenamiento, pero se las quiero mostrar la noche de hoy para que ustedes puedan comprender, porque cuando yo les hablo de la complejidad del acné, hablo de que no es solamente extraer un grano y ya. Resulta que cuando mi paciente llega a cabina con acné, yo tengo que conocer sí o sí este proceso fisiológico que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Es el mecanismo clave en cómo funciona o cómo se va produciendo el acné en la unidad pilosebácea de mi paciente, que son 4 características principales que presenta un paciente de acné. Una respuesta inflamatoria, es decir, inflamación en la unidad pilosebácea. Normalmente ese proceso inflamatorio tiene un desencadenamiento desde el trasfondo hormonal. ¿Qué quiere decir esto? El acné es un trastorno hormonal que normalmente por un aumento de hormonas androgénicas se generan procesos inflamatorios en la unidad pilosebácea. Si yo tengo los andrógenos elevados, voy a tener una respuesta inflamatoria. Si yo tengo una respuesta inflamatoria en mi poro, voy a tener un agrandamiento de la glándula sebácea. Y si mi glándula sebácea se vuelve más grande, voy a tener por ende un aumento en la producción de sebo. Cuando yo tengo mucha producción de sebo, se me desencadenan otros factores como es el proceso de queratinización. ¿Qué es queratinización? Producción excesiva de queratina. Y esa queratina excesiva me va a taponar el poro, y si tengo un poro tapado, un exceso de sebo y un proceso inflamatorio, se me va a desencadenar una respuesta bacteriana, que es ya ese paciente que me presenta pústulas y gran inflamación. Si yo no entiendo cómo funciona el acné, cómo se desarrolla y cómo yo debo tratar cada uno de esos 4 factores, yo no le voy a dar al paciente un resultado real de su tratamiento. Entonces yo tengo que trabajar la inflamación, tengo que trabajar en reducir el tamaño de la glándula sebácea, debo trabajar el proceso de queratina excesiva y aparte de eso debo regular la proliferación de bacterias. ¿Cómo hago eso? En tratamiento en cabina, con principios activos especiales para cada uno de estos factores que obviamente el paciente junto con su tratamiento en casa vamos a poder potencializar. Entonces anoten esos 4 grandes desencadenantes que deben estudiar, que deben conocer a profundidad para poder trabajar un acné. ¿Por qué se los digo? Porque si solamente llegan a trabajar la inflamación, pero no trabajan la queratinización, no trabajan la seborrea, el paciente no va a evolucionar. Yo debo trabajar cada una de las características que presenta todo su proceso
fisiológico para no hacer una alteración drástica del pH. ¿Qué es importante en el proceso de limpieza? Poder hacer movimientos circulares. Bueno, vamos a colocar el vapor a una distancia prudente. Puede ser una técnica un poco molesta realmente para los pacientes. Comedones que de repente manualmente no puedo extraer, entonces yo voy revisando, con un dedo sostengo y con el otro voy haciendo presión. Y aquí vamos saliendo. En este caso, vamos a extraer acá, tensiono piel, presiono y listo. Bisel y listo. Miren lo que puede suceder en una extracción con el bisel. Salió el comedón. La queratina estaba ya encapsulada, entonces se quedó de una vez con la piel de mi paciente. Y realizar deslizamientos sobre la piel. El efecto de ozono y de cauterización en los puntos donde de repente el paciente sé que me va a generar una pequeña costra y yo quiero minimizar cualquier efecto. Para mí es un excelente complemento después de la limpieza de extracción porque hay pequeños comedones que pueden generar un poco de escozor o ardor principalmente en las zonas de extracción. Pero ahorita vamos a notar que no genera ningún levantar los bordes